Dios te bendiga, mi amigo y hermano. Por la gracia de Dios nos encontramos nueva vez en este espacio Más cerca estoy para continuar con el estudio de la palabra y también poder orar los unos por los otros y poder responder a las inquietudes, a los grandes interrogantes que con frecuencia tenemos en nuestra mente, tanto en el plano espiritual como en el plano emocional. La palabra de Dios tiene la respuesta y por eso damos gracias al Señor por permitirnos estar aquí un día más. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante a la luz de la palabra de Dios. El tema Estados Unidos en la profecía. Estados Unidos en la profecía es un tema que hemos de abordar justamente a la luz de la palabra profética más segura. Y hoy, antes de iniciar este importantísimo estudio profético, vamos a orar por un grupo de personas que han solicitado la oración intercesora, que han pedido unirnos, reforzar la oración en pro de la salud, de la condición, de los planes y proyectos y de ciertas familias y lugares que vamos a mencionar y compartir en este momento. Hoy queremos orar por la familia Gómez Castillo. También estaremos orando por Sara Capellán, también por Peggy Torres. Hemos de orar también por Anderson Pujol. Anderson se encuentra actualmente en estado de coma y estamos rogando al Señor que pueda hacer un milagro de acuerdo a su voluntad. También estaremos orando por Katiuska Acevedo, de igual manera por Franklin Grullón. También estaremos orando por Paoli, por Moisés, especialmente por un trabajo que han solicitado al Señor. Estamos intercediendo por ellos. También estaremos orando de manera especial por Nelsida Batista, también por Ramona Cordero. También estaremos orando por la lista, por ese listado especial de personas que han decidido echar su suerte con Cristo por medio del bautismo. Y en ese listado entonces tenemos incluida a Damaris Pérez, también a Aide Ortega Flores, también Junior Alcántara, a Karina, también Karina, Marisol Jiménez, Amanda Robles, Marta Félix, Gabriel Zarzuela también, Yudelis Castillo, Roxy Trinidad y también Hortensia Quintana. Este listado especial por el que estamos orando al Señor para que sea una experiencia extraordinaria, para que el Espíritu Santo pueda llenarle de poder en esa ocasión, en ese momento especial de su bautismo y pueda capacitarle para hacer la voluntad de Dios en todo. Y el Señor pueda a través del Espíritu Santo también reavivar los dones espirituales con los cuales le ha dotado para que de manera particular puedan utilizarlo para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor pueda mostrarle cuál es el don que ha puesto o los dones que ha puesto en él o ella para que en ocasión de su bautismo pueda tener esa experiencia interesante. Será un día especial en todo el sentido de la palabra, nos estamos preparando para ello. Vamos a orar en este momento pidiendo la bendición por todas esas personas que están en el listado y también por cada pedido que tienen cada uno de ustedes en esta hora y que pueden conectar su mente directamente con el Todopoderoso mientras oramos desde aquí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por siempre. Te agradecemos en esta hora, Señor, la oportunidad que tenemos de presentarnos ante ti, unirnos con estos hermanos y amigos a través de esta vía para presentar cada pedido, cada clamor, razones como la salud, razones también como planes y proyectos en lo laboral, en los negocios, también agradeciéndote, Señor, por las decisiones que se han estado operando, pero también rogándote, Señor, que le afirmes en tu fe y que pueda seguir añadiendo de su familia cada día a tu iglesia los que han de ser salvos. También queremos pedirte por los pedidos que te están presentando ahora en línea directa, cada amigo, cada hermano que se ha unido por esta vía y que cree en la oración y tiene fe en el brazo del Todopoderoso. Abre nuestro entendimiento para comprender tu verdad en el estudio de esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez por estar allí, amigos y hermanos. Hoy iniciamos de inmediato el estudio
titulado Estados Unidos en la profecía. Esta nación, una nación que ha demostrado un poder indiscutido alrededor del mundo, una nación que ha estado liderando gran parte de la esfera mundial por más de 100 años ya y que ha jugado un papel sumamente preponderante en las decisiones tanto políticas como también en el plano social y, ¿por qué no?, en lo religioso también alrededor del mundo. Está contemplada en la profecía. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de los Estados Unidos, de su levantamiento? ¿Qué dice de si tendrá alguna caída? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué papel juega en el espectro profético? Todo eso lo vamos a ver también. Y todo a la luz de la santa palabra de Dios. Así que quiero invitarle de inmediato a que busquen su Biblia, tengan su Biblia a mano y que puedan abrirla en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Apocalipsis en el capítulo 13. Aquí en Apocalipsis 3 encontramos el levantamiento de dos poderes en el tiempo del fin, dos naciones, una con carácter puramente religioso y la otra con un carácter político, aunque luego le hace el juego y hacen una coalición para intentar dominar el mundo en la parte final de la historia, en el último desafío con relación a la verdad. Dos poderes. Y el primer poder que presenta aquí el libro de Apocalipsis en el capítulo 13 es una bestia con 7 cabezas. Estas 7 cabezas de esa bestia también aparecen en el capítulo 12 en la personificación del dragón, porque es que el dragón le da su poder, su trono y grande autoridad a esa primera bestia, a ese primer poder. Recuerde que una bestia en el libro del Apocalipsis y en cualquier contexto profético representa un poder, una nación, un imperio, un reino. Nunca se puede entender la profecía en estas figuras en forma literal, porque lo mismo tiende a desvirtuar lo que fue el propósito de la revelación divina. Además, la Biblia, tanto en Daniel capítulo 7, capítulo 8 y también en Apocalipsis 12, 13, va a mostrarnos que las bestias representan reinos. Es la misma Biblia la que da esa interpretación, no es una interpretación aislada o antojadiza nuestra, sino que la Biblia es su propio intérprete. Así que este primer poder, esa primera bestia, tiene 7 cabezas, igual que el dragón, que tiene 7 cabezas, que como veremos más adelante en otro estudio, pues representa los 7 intentos que el enemigo hace por dominar al mundo en la historia profética. Y también la bestia que aparece en Apocalipsis 17 también tiene 7 cabezas. Así que está hablando del mismo sistema. Un sistema político religioso que dominó durante la Edad Media y que la Biblia le atribuye un período profético en el que debía gobernar. La Biblia habla de 1260 años, 1260 días proféticos que equivalen a 1260 años, lo da de esa manera. También lo expresa como 42 meses, como tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cada vez que en la Biblia se expresa una cantidad de esa manera, está diciéndonos que hay un mensaje detrás de esos números. Porque no dice, por ejemplo, directamente 3 años y medio. No, sino que habla de 42 meses. Cuando usted va a durar 3 años, por ejemplo, en algún país, haciendo algún estudio de posgrado, para poner un ejemplo, nunca dice a las personas que le despiden, bueno, nos vemos dentro de 36 meses, no, dentro de 3 años, dice de manera clara. Así que la forma de expresar la cantidad profética cuando habla acerca de 42 meses, 1260 días, tiempos y la mitad de un tiempo, está indicando que es simbólico ese periodo. Por eso equivale a 1260 años que dura ese poder en su hegemonía, en su primera etapa de vida. Porque vamos a ver más adelante que esa primera bestia, ese primer poder que describe Apocalipsis 13, tiene 2 etapas de vida. La primera durante la Edad Media, que dura ese periodo que hemos mencionado, 1260 años, que van desde el año 538 hasta el año 1798, cuando termina entonces la supremacía del poder de la Iglesia romana, cuando el papado recibe una herida mortal.
¿Por qué es importante ese contexto profético y hablar de la primera bestia antes de que pasemos a la que representa bíblicamente a los Estados Unidos? Porque a raíz de recibir esa herida mortal que ocurrió en el año 1798, cuando el mariscal francés Louis Alexandre Berthier, por orden de Napoleón, tomó prisionero al Papa Pío VI, llevándolo al exilio donde murió, habiéndole retirado previamente su anillo, su corona, su cetro, todo lo que representaba poder. Cuando esto ocurre en 1798, exactamente el 10 de febrero de ese año, entonces la palabra describe el surgimiento de otro poder. Mientras iba cayendo esa primera bestia, ese primer poder, se estaba levantando el otro. Mire cómo lo describe la Biblia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Apocalipsis 13:11 dice, después de ver que recibió una herida mortal la primera, lo cual ocurrió, repito, el 10 de febrero del año 1798, como usted puede comprobar en la historia universal al indagar los datos. Dice, después vi otra bestia, o sea, otro poder, otro sistema, otro imperio, otra nación, otro reino, que subía de la tierra. Y ese detalle es interesante, como vamos a ver, porque todas las demás bestias, incluyendo la anterior, la que recibe la herida mortal, describe que suben del mar. Suben del mar. Eso es lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 13:1. Apocalipsis 13:1 dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar. Note la intencionalidad que tiene Juan de repetir de dónde es que surge. Del mar. Porque las muchas aguas, el mar y las muchas aguas, dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 15. Note que es que la Biblia es su propio intérprete. Apocalipsis 17:15 dice que las muchas aguas representan muchedumbres, pueblos, naciones y lenguas. O sea, está hablando de un lugar muy habitado. Especialmente está hablando acerca del viejo mundo. El viejo mundo que fue el centro de operación de este sistema político religioso de la iglesia romana, valga la redundancia, donde dominó durante todo ese periodo, pero ahora cae. Y mientras cae se está levantando otra nación. Como dice Apocalipsis 13:11, otra nación se está levantando en el momento que esta primera está cayendo. Y no se está levantando allá, en el viejo mundo, donde hay muchos pueblos, un lugar muy habitado, sino en la tierra. Mientras las muchas aguas, el mar representa un lugar muy habitado, la tierra representa un lugar poco habitado. Noten qué interesante. Así que el lugar donde se estaba levantando este segundo poder era un lugar poco habitado. Está describiendo el continente americano, el nuevo mundo, donde se habría de levantar esa nación, donde se estaba levantando ya. Para 1798, Estados Unidos de Norteamérica. Note que no dice y apareció, no, y vi que subía. Ya para 1798 estaba subiendo. Y es interesante ver cómo ocurrieron los detalles, los eventos en Estados Unidos de Norteamérica. Los padres peregrinos, como se le llama, a esos que huyeron de la persecución de la iglesia romana, especialmente de la Inquisición en el Viejo Mundo, y vinieron a la costa libre de América. Y llegaron en el año 1620, los padres peregrinos, y desembarcaron allí en el Mayflower, vinieron en esa embarcación y desembarcaron en Plymouth, Massachusetts, en la costa este de los Estados Unidos. Ellos llegaron a ese lugar con la intención de fundar una nación sin rey y una iglesia sin papa. Querían libertad civil y libertad religiosa, no donde a alguien le impusiera los dogmas, sino donde pudieran adorar a Dios de acuerdo a los dictados de su conciencia. Y esos padres peregrinos que llegaron a la costa libre de América en 1620, ya más de 100 años después, en los 1700, pues su propósito estaba teniendo mucha luz y prosperidad de parte del Señor, porque justamente en el año 1776 Estados Unidos de Norteamérica declara su independencia, el 4 de julio del año 1776, y su constitución fue votada en el año 1787, mientras que la Declaración de los Derechos Humanos tuvo lugar en el año 1791. Y fue nada más y nada menos
que en el año 1798, donde la otra bestia estaba recibiendo la herida mortal, justo en ese año, cuando Estados Unidos por primera vez fue reconocido por una potencia internacional como una potencia mundial también. Lo hizo Francia en el año 1798. Así que mira lo interesante, mientras la otra sufría la herida mortal en ese año, Estados Unidos se estaba levantando. Muchas características muestran a Estados Unidos como algo peculiar en el concierto de las naciones del mundo, y es el hecho de que los demás poderes, las demás bestias que presenta la Biblia, que ocurrieron antes de eso, naciones como Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, muestran cómo el levantamiento de una se hizo derribando a la anterior, pero en este caso no. Estados Unidos no surge derribando a la primera, no, sencillamente se está levantando y muy lejos, retirado aquí en el Nuevo Mundo, mientras la otra está recibiendo una herida mortal en el Viejo Mundo. Así que Estados Unidos surge en la tierra. La otra vez que se menciona esa expresión, la tierra, antes de Apocalipsis 13, solo una vez, es en Apocalipsis 12, donde la mujer, la iglesia que es perseguida en la Edad Media, y donde dice que el dragón arroja de su boca agua tras la mujer. ¿Recuerda lo que representa el agua? Muchedumbre. O sea, puso personas a perseguir a la iglesia y la mujer tuvo que huir al desierto. Y entonces dice que la tierra ayudó a la mujer. Así que estaba describiendo que en medio de la persecución de la Edad Media, la tierra, que hemos visto que es la representación del Nuevo Mundo, iba a ayudar a la mujer. O sea, sirvió de refugio el continente americano para todos los que eran perseguidos. Además, el descubrimiento de América en el año 1492, justamente 25 años antes de que estallara la Reforma Protestante en 1517, distrajo de alguna manera por algún tiempo la atención de los inquisidores que perseguían de manera cruel en el Viejo Mundo, y vinieron entonces, concentraron su atención en el saqueo y en todo lo que tuvo que ver con la colonización del Nuevo Mundo. Así que la tierra realmente ayudó a la mujer, y fue justo el continente americano, aquí, donde ahora se está levantando, según Apocalipsis 13, esa nación, ese poder. Pero veamos las características que presenta aquí esta nación que estaba subiendo de la tierra. Características especiales. La primera es que está surgiendo al final de los 1260 años de hegemonía de la primera, cuando la otra está recibiendo una herida mortal. Sigue diciendo, y entonces dice, tenía dos cuernos semejantes a un cordero. Dos cuernos semejantes a un cordero. Un cuerno representa un poder. ¿Nota? Así que esta nación tendría dos poderes. Dos razones que le darían fuerza como nación. Y esos dos cuernos dice que son semejantes a un cordero. El libro de Apocalipsis menciona a Cristo 28 veces como el Cordero de Dios. 28 veces, solo en el libro de Apocalipsis, que tiene apenas 22 capítulos. 28 veces. Así que no hay otra forma de entender cordero en Apocalipsis que no sea con referencia a Cristo. Así que esos dos cuernos semejantes a un cordero que tiene este poder, esta nación que le hemos identificado como Estados Unidos de Norteamérica, por las características, y veremos todavía más, se está representando dos principios cristianos: la libertad civil y la libertad religiosa, que son dos principios cristianos. Por eso cuando a Cristo le llevaron una moneda y le preguntaron, ante el pedido de él, le llevaron la moneda porque le habían hecho la pregunta previamente diciendo, Señor, ¿es lícito dar tributo a César? O sea, ¿hay que pagar los impuestos, los taxes? Y entonces Jesús le dice, pues, tráigame una moneda. Y entonces ve la inscripción, ve la imagen que tiene la moneda, similar a las monedas que tenemos hoy en día, que tienen la imagen de algún padre de la patria, de algún personaje histórico de connotación, algún nombre, alguna inscripción, algún expresidente, en fin. Pero tenía la imagen del César. Y entonces Jesús le dice, ¿de quién es la inscripción y esa imagen? Dicen, del César. Y Jesús le dice sabiamente, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Aparte de dar una respuesta certera
En ese momento Cristo estaba enunciando dos principios cristianos: libertad civil y libertad religiosa. Hay que dar al César lo que es de César y hay que dar a Dios lo que es de Dios. La misma santa ley de Dios no fue dada en una tabla, sino en dos tablas, y una muestra nuestro deber civil, la segunda, y la primera habla de nuestro deber hacia Dios, un deber religioso. La primera tabla que habla de los 4 mandamientos que se refieren a Dios: no tener dioses ajenos, no hacer imagen para adorarla, no tomar el nombre de Dios en vano y acordarse el día santo para venerarlo. Así que esos 4 hablan de nuestro deber a Dios. Pero los otros 6, comenzando por el prójimo más cercano, cuando dice que honra padre y madre, no mate, no robe, está hablando de un deber civil. De hecho, por quebrantar algún mandamiento de la segunda tabla, hay consecuencias civiles. La persona puede tener cárcel, multa y otros por violentar uno de los mandamientos de la segunda tabla, pero por violar uno de los primeros 4 no tiene problemas civiles, no tiene problemas con el gobierno, con el Estado, pero sí tiene problemas con el Señor. Y entre las dos tablas, Cristo dijo que la primera es la más importante, cuando dijo que el primer y grande mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con toda la fuerza y con nuestra alma, que ese es el primero. Y el segundo, pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero destacó el primero. Así que definitivamente estos son dos principios cristianos que están representados hasta en la santa ley de Dios: separación de iglesia y Estado, cosa que hasta el momento no se conocía en la historia de las naciones. Hasta el momento las naciones de los tiempos antiguos habían obligado a las personas a apoyar la religión del Estado y habían hecho persecución, habían oprimido a las naciones, obligándole a aceptar ciertas religiones del Estado, incluyendo durante toda la Edad Media, y fue la razón por la que se levantó el tribunal conocido como el Santo Oficio de la Inquisición. Así que Estados Unidos surge con esos dos principios y por eso la Biblia lo está destacando: 2 cuernos semejante a un cordero, separación entre iglesia y Estado. Y por eso Estados Unidos ha sido el paladín de la libertad religiosa, el paladín de la libertad de los derechos humanos, donde se le permite a la persona que adore al Señor de acuerdo a los dictados de su conciencia, sin presionarlo para que acepten tal o cual lugar. Pero de manera interesante, dice la profecía también, al final, mira que apenas en el versículo 11, luego de describir que tiene 2 cuernos semejante a un cordero, estos 2 principios religiosos, dice: pero hablaba como dragón. O sea, que los Estados Unidos de Norteamérica, que surge con características cristianas, una nación cristiana diferente de las otras, dice que llegará a hablar como dragón. Y así como el cordero representa a Cristo, el dragón representa al diablo. Eso significa que esa nación, que ha sido paladín de la justicia, de la libertad religiosa, de los derechos humanos, se convertirá en una potencia perseguidora de los derechos humanos, perseguidora de la libertad de conciencia. Y así como la Biblia lo está anticipando, así podemos entender claramente que llegará el momento en que Estados Unidos no solo lo hará en primer lugar, sino que va a ser líder en el mundo para obligar a la gente a adorar en contra de los dictados de su conciencia, bajo la amenaza de ser castigados, como presenta la palabra. ¿Qué hará Estados Unidos de América? ¿Qué hará para que se considere que esté hablando como dragón? Hay 4 puntos principales que queremos destacar. Dice en Apocalipsis 13:12, mire lo que dice el versículo 12 ahora, dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Toda la autoridad de la primera bestia. ¿Qué hizo la primera bestia en la Edad Media? Perseguir a los cristianos. Más de 100 millones de creyentes, cuando los millones eran cantidades enormes. Hoy cualquier país tiene muchos millones. Para ponerle un ejemplo, aquí en República Dominicana, cuando se hizo el primer censo de población y vivienda, hace 100 años exactamente, no había ni siquiera 1 millón de personas. Hace 100 años atrás, había menos de 900,000 personas. Así que hablar de casi 100 millones de personas que fueron sacrificadas por ese sistema en la Edad Media, estamos hablando de una crueldad sin paralelo en la historia de las naciones. Y ahora está diciendo
que esta nación va a ejercer autoridad, Estados Unidos, en presencia de la primera bestia, que ha recibido una herida mortal, pero que ha revivido. O sea, cuando reviva completamente y en la resurrección de ese sistema, Estados Unidos va a jugar un papel sumamente importante, ejerce toda la autoridad. Estados Unidos de América se va a convertir en un poder perseguidor. Créalo o no, es lo que la Biblia está presentando y lo que está escrito en la palabra tiene cumplimiento. De la misma forma que usted ha visto que en Estados Unidos de Norteamérica han ocurrido episodios y eventos solo en los últimos 20 años, desde los atentados del 11 de septiembre hasta lo que está ocurriendo ahora, están ocurriendo eventos que nunca antes habían ocurrido. Y algunos alrededor del mundo, pero Estados Unidos ha sido como el blanco principal de estos efectos. Algunos piensan y hasta apuestan a la caída de Estados Unidos como imperio en medio de tantas cosas, de tantos impactos. Sin embargo, bíblicamente hablando, es la nación que se va a mantener como líder hasta el final en el mundo. Así que piensen eso, para que no crea que es China, que surge de manera emergente, que el imperio chino es el que va a destruirlo. No, muchos pensaron hace 30 años y más atrás que era el imperio soviético el que iba a dominar, y decía, ¿y dónde está en la profecía? ¿Dónde está que no lo veo destacando un papel importante? Es que no, su presencia era efímera, aunque durara casi 100 años el imperio soviético, pero la Biblia no connotó la presencia de esto para dedicarle no más de quizás medio versículo en la Biblia a ese imperio soviético. Pero Estados Unidos de Norteamérica juega un papel preponderante hasta el final. Usted puede hablar de la crisis económica, puede hablar de la deuda externa de los Estados Unidos, puede hablar de la amenaza contra empresas, contra esto. Estados Unidos, usted puede creerlo porque lo dice la Biblia, seguirá siendo líder mundial. Aún el poder que se recuperará de la iglesia romana se ha de recuperar con la ayuda de los Estados Unidos de Norteamérica. Él es que hará una imagen de esa primera bestia y que infundirá aliento, soplará. Infundirá aliento, así como cuando Dios crea al hombre al principio y sopló aliento de vida. Esa es la figura que utiliza Juan en Apocalipsis 13 para describir lo que hará Estados Unidos con ese poder. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Así que el protestantismo apóstata, aquellas iglesias protestantes que salieron al final de la Edad Media, justamente cuando el protestantismo pues surgió, cuando salieron de Roma con la Biblia debajo del brazo, ese protestantismo tradicional es el que se representa en Estados Unidos haciendo una imagen de la bestia. Una imagen es algo similar. Así como la iglesia y el Estado en la Edad Media persiguieron a los creyentes, en Estados Unidos las iglesias protestantes, el protestantismo apóstata, lo que le han dado la espalda a los 10 mandamientos, ellos se unirán al Estado y dictarán leyes opresoras, leyes religiosas que hasta el momento no pueden dictarse porque Estados Unidos tiene libertad religiosa, todavía tiene separación entre iglesia y Estado y no se permite de ninguna manera que dicte leyes religiosas. Así que todo lo que ha estado ocurriendo en Estados Unidos está propiciando el ambiente para que las voces que dicen que Estados Unidos está sufriendo castigos de Dios, cuando sabemos que esa no es la realidad, pero las voces religiosas que tienen preponderancia sobre los gobiernos en Estados Unidos y que le dicen esto ocurre por esto ocurre debido a esto, entonces ellos pensarán que deben calmar esa ira de Dios, que deben definitivamente dictar leyes religiosas, y en ese sentido Estados Unidos hará entonces una imagen de la primera bestia que recibió la herida mortal. Y dice entonces también en el versículo 12, y hace, note lo interesante, estamos en el capítulo 13, pero en el versículo 12 y versículo 13 dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ahora entramos a otro aspecto, y es donde Estados Unidos hará que se adore a la primera bestia. ¿Cómo Estados Unidos hará que se adore a la primera bestia? Será levantando algo que es símbolo de esa primera bestia, algo que esa primera bestia siempre ha tenido como una marca de su autoridad, de que tiene autoridad. Y déjenme decirle
por esa autoridad que ellos creen que tienen, es que han realizado los cambios en la ley de Dios. Usted compara la ley de Dios en un catecismo y la ley de Dios que está en los 10 mandamientos y usted la notará que está alterada de forma radical. Por ejemplo, el segundo mandamiento fue quitado porque habla de la adoración de imágenes por razones obvias de ese sistema católico romano. Y entonces también vemos que cambió el cuarto mandamiento que habla de acuérdate del día de sábado, lo cambió sencillamente y en su lugar puso otro que dice santificar las fiestas. Así fue alterado. Pero entonces Roma reconoce como señal de su autoridad en materia religiosa y de que el Papa tiene mayor autoridad incluso que hasta los mismos ángeles y que aquí en la tierra puede modificar y cambiar aún las leyes divinas, en que fue capaz de cambiar lo que tenía que ver con el día de reposo del sábado al domingo. Dato que usted lo puede encontrar en la historia universal desde el momento cuando este sistema en contubernio con Constantino hizo la primera ley dominical el 10 de marzo del año 321 de nuestra era. 10 de marzo del año 321. Hoy muchos protestantes, sobre todo en el protestantismo apóstata, tratan de argumentar y buscar que no, que el cambio lo hizo el Señor, que Jesús cambió el sábado al domingo, que Jesús anuló el día de reposo. Usted no va a encontrar eso en ningún lugar de la palabra. Lo que sí va a encontrar es que desde el primer libro de la Biblia, desde la primera página de la Biblia, Génesis 2 del 1 al 3, dice que cuando el Señor acabó de crear los cielos y las tierras, el Señor reposó, bendijo y santificó el santo sábado. Tres cosas: reposó, bendijo y santificó el sábado. Y usted lo va a encontrar a lo largo de toda la Biblia. Va a encontrar que Cristo lo guardó, lo respetó, lo hicieron sus apóstoles. Aún en la tumba Cristo descansó en sábado y se levantó entonces el primer día de la semana. Y también encontramos que los apóstoles, después de la resurrección de Cristo, María y las demás personas que seguían a Cristo, guardaban y observaban el santo sábado. Así que en la Biblia no está el cambio, no se operó el cambio. Aún en Apocalipsis 1:10 dice Juan que recibió la revelación en el día del Señor, en el día de sábado. Así que de Génesis a Apocalipsis no hay la primera evidencia, no hay una sola, un rastro de que se haya operado tal cambio. Si usted es de aquellos que entiende que el día de reposo fue cambiado, vuelva a la Biblia y asegúrese de si va a aceptar ese cambio que fue producido en la Edad Media por la Iglesia Romana, por Constantino, por un poder humano. No lo operó el Señor. Si usted va a aceptar ese cambio, asegúrese de buscar los textos con los que usted defenderá esa aceptación en el día del juicio, porque no hay un solo texto con el que usted pueda argumentar delante del Señor del por qué usted abandonó el verdadero día de reposo que indica la Biblia para aceptar un día espurio, un día que tiene credenciales humanos, que es señal de la autoridad de Roma. Así que lo que está indicando la palabra con el levantamiento y el surgimiento de Estados Unidos de Norteamérica es que impondrá leyes donde se reconocerá esa autoridad del poder romano, porque con aceptar esas leyes la gente estará automáticamente adorando a la primera bestia y esa adoración está en contra de la adoración al Creador. Por eso dice la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 14, Apocalipsis capítulo 14 dice claramente en el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Habla de la perseverancia de aquellos que van a resistir el poder de la bestia. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso Dios llama a la adoración. Dios llama a la verdadera adoración. Y dice en Apocalipsis 14:7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese llamado a la adoración es un señalamiento directo al cuarto mandamiento, que es el que dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Pues él dice aquí, adoren al que hizo la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Note, es una alusión directa, porque lo que es la base de nuestra adoración a Dios constituye la creación. El hecho de que Dios creó
el cielo y la tierra, nos creó a nosotros. Es la única razón por la que nosotros debemos adorarle a Él. Por eso el enemigo ha hecho un embate, un ataque en contra de la creación de Dios, levantando de alguna manera lo que tiene que ver con la teoría de la evolución, tratando de sacar a Dios del escenario de la creación, porque si Dios no fue quien nos creó, ¿por qué adorarlo entonces? Y claro, hemos visto que en la Biblia no existe ningún cambio del verdadero día de reposo. Los apóstoles nunca guardaron otro día que no fue el santo sábado. En el libro de Hechos lo encontramos así. No hay ningún cambio operado en la Biblia. Todo lo contrario, ellos acostumbraban a adorar en el santo sábado. Es lo que encontramos en toda la Biblia, como podemos verlo. No se reunían en otro lugar. En la Biblia, por ejemplo, habla de algún lugar donde en un primer día de la semana, por ejemplo, estaban reunidos, pero dice que fue que se extendió el culto y hubo entonces lo que tuvo que ver con la puesta de sol, y sabemos que después de la puesta de sol del sábado automáticamente viene el primer día de la semana, no porque se reunieran en ese día. Y cuando dice que aparten, por ejemplo, la ofrenda para ese día, porque ese día era que podían hacer la colecta, pero no era el día de reunión de culto especial, sino que era el santo sábado, como usted lo puede confirmar en su Biblia. En Hechos capítulo 16, del 1 al 4, Hechos 17, del 1 al 3, Hechos 18, del 1 al 4, todos esos textos le van a hablar claramente del día en que acostumbraban reunirse, no solo con los judíos, porque algunos piensan y dicen, bueno, es que ese era el día que los judíos guardaban y para encontrarlo había que ir ese día. No, dice que tanto con los judíos como también con los griegos, tanto en los pueblos que tenían que ver con Israel como en las naciones que eran gentiles, los paganos. Aún allí también era el día que el apóstol Pablo, por ejemplo, que tuvo esa encomienda especial de predicar a todos los pueblos gentiles, fueran más allá de lo que eran los judíos. Él se reunía especialmente los sábados, como vemos en la palabra. Y en algún momento que podamos rastrear solamente lo que tiene que ver con ese tema, podremos ver todos esos textos para que usted lo pueda notar. Pero note lo interesante entonces. Este día, que es la marca de autoridad del poder romano, será hecho por Estados Unidos un monumento, una ley religiosa. Y en Estados Unidos hay varios estados que contienen una ley dominical. Es de alguna manera pasiva en la mayor parte de los lugares porque no hay una ley federal que obligue. Sin embargo, la mayoría moral ha estado empujando desde hace décadas porque se vuelva a implantar una ley dominical nacional en los Estados Unidos. Y eso ya fue profetizado, de que iba a ocurrir, de que Estados Unidos iba a implantar leyes religiosas. Parece imposible ahora por el clima de libertad que se respira. Sin embargo, les estaba diciendo hace un momento que todo el impacto que ha tenido Estados Unidos de fenómenos sobrenaturales, de eventos que han ocurrido en su territorio, que le llama la atención aún a los norteamericanos que están dirigiendo la nación, de que Dios está irado con ellos, es el mensaje que ellos toman. Entonces les hará definitivamente buscar la unidad religiosa y buscarle en elementos comunes. En ese falso día de reposo que será definitivamente impuesto por ley, claro, para que ello ocurra primero tiene que cambiarse la Constitución de los Estados Unidos, que no es algo tan sencillo, pero a raíz de todos estos eventos que han estado ocurriendo y golpeando a Estados Unidos, la gente cambiará de parecer en forma fácil. El cambio de paradigma, el cambio y la manera en que nosotros explicamos la realidad, cuando la gente está llena de temor, le hace aceptar cualquier cosa, les hace aceptar cualquier cambio, y por eso sabemos que lo que está escrito tiene cumplimiento. Así que sigue diciendo la palabra allí en Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 13 también hace grandes señales. Nota, en el mundo religioso van a ocurrir algunas señales interesantes. En el mundo religioso, señales. Ya Cristo dijo en Mateo 24, que los falsos profetas harían grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que con la ayuda del espiritismo, que es el tercer poder, luego del poder de la Iglesia romana, luego del protestantismo en Estados Unidos, el tercer poder es el espiritismo. Y a través del espiritismo van a obrar, van a hacer cosas espectaculares, van a manejar situaciones paranormales,
fenómenos innegables ante nuestros sentidos, realizarán milagros, curaciones que dejarán perplejo a los que los observen, y la gente creerá que entonces el poder de Dios se está manifestando en esa gente. Obvian el hecho de que Satanás obra con poder aquí en la tierra, que era la cuarta persona en el cielo. Estamos en presencia de alguien que fue capaz de tentar a Cristo en una forma espectacular y de realizar manifestaciones a lo largo de la historia para confundir a las personas. Y en esta parte final de la historia, los milagros mentirosos estarán a la altura de la situación. Dice aún la palabra en el versículo 13, también hace grandes señales y prodigios, que aún hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Note hasta lo que se le va a permitir. Satanás quiso hacer descender fuego a la tierra en los días de Elías. Dios no se lo permitió. Él sí tiene el poder, pero Dios está al control. Alabado sea su nombre. Por eso encontramos, por ejemplo, que mucho antes de Elías, en los días de Job, Satanás mandó fuego del cielo y quemó a 7,000 ovejas y a la mayor parte de sus pastores. Y solo escapó uno para dar la noticia. Y claro, el que dio el informe pensó que venía de Dios porque cayó del cielo y dijo, fuego de Dios cayó del cielo. Pero la Biblia nos dice claramente en Job que fue Satanás. Hay personas que creen que todo lo que viene de arriba viene de Dios. Recuerde que no tenemos lucha solamente contra carne y sangre, dice Efesios 6, sino contra huestes espirituales en los aires. ¿Dónde están? En los aires. Otras versiones dicen las regiones celestes. Y son esos los que operan con ese poder. Pero lo que no se le permitió a Satanás en los días de Elías, se le va a permitir a través de ese sistema. Y note a quién está hablando. Está hablando del poder religioso en los Estados Unidos. O sea, del protestantismo apóstata unido al catolicismo, van a ser grandes señales. El hecho de que la mayor parte del mundo se ha de perder, que la mayor parte del mundo va a recibir la marca, no es por casualidad. Todo el que no tenga una base sólida en la palabra va a ser convencido. En ese tiempo no podemos nosotros aceptar la verdad en base a un milagro, ni siquiera en este tiempo, en base a una señal extraordinaria, no, porque aquí hay otro poder que obra milagros. Por eso Jesús lo advirtió. Nuestra única seguridad está en lo que Dios ha revelado en su palabra. Recuerde que cuando el diablo atacó a Cristo con la tentación en el desierto, Jesús solo se defendió con la palabra. Ni siquiera con lo que veía en sus ojos, con la apariencia. Jesús le dijo, está escrito una y otra vez. Solo esa es nuestra seguridad, con lo que está escrito. Y yo le pregunto, mi amigo y hermano, si usted desecha finalmente la señal de Dios para su pueblo, si desecha el verdadero día de reposo, el santo sábado, ¿con qué argumento de la palabra usted podrá defender esto? Recuerde que es con un así está escrito. No importa el milagro que realicen, porque hay un poder que opera desde abajo. Así como los hechiceros de Faraón realizaron milagros, convirtieron esto en lo otro y todo lo demás, Satanás también obrará con poder en esta parte final de la historia. El escenario del conflicto estará en el mundo cristiano. De un lado estarán aquellos que, como dice Cristo, al final le van a reclamar diciendo, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y Jesús le va a decir, pero yo no los conozco. ¿Y cómo Cristo no conocerá a un grupo de creyentes llamados cristianos que en su nombre realizó milagros, echó fuera demonios, profetizó? Por una sencilla razón. Dice Primera de Juan 2:4, el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Desechar el cuarto mandamiento de la ley de Dios no es algo de poca monta, no es algo sencillo. Dice Santiago 2:10, que el que guarda toda la ley pero ofende uno, se hace culpable de todos. En la ley de Dios, 10 menos 1 no es 9, es 0. A Satanás le da lo mismo para sus propósitos. Es un desobediente aquel que abandona el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es por eso que el Señor dice en Apocalipsis 12:17 que el dragón se llena de ira contra la mujer, contra la iglesia, y persigue al remanente. Y dice quiénes son, Apocalipsis 12:17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nota que antes de entrar en el capítulo 13, antes de describir la marca, antes de describir lo que harán estos poderes que se coligarán al final de la historia,
esa triple alianza entre lo que es el poder de la iglesia romana, el poder del protestantismo norteamericano y el espiritismo, antes de entrar en ese desafío final, termina diciendo el capítulo 12 que el dragón estará lleno de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios. ¿De quién estará hablando? ¿Será de aquellos que han abandonado el cuarto mandamiento, que no le dan importancia, que piensan que Cristo lo clavó en la cruz, que han escuchado tantas veces la repetición de esa mentira que ya creen que es una verdad? Vuelve a la Biblia, mi amigo y hermano, vuelve a la Escritura. Y fíjate en qué nos dice la palabra y en lo destacado que es lo que tiene que ver con la señal de Dios, este cuarto mandamiento. Ahora nota lo interesante, Estados Unidos de Norteamérica, que ha servido de refugio para tantos creyentes, no significa que se convertirá en un lugar más peligroso que el resto del mundo, no significa eso. Claro, las grandes ciudades en los Estados Unidos de Norteamérica, como las grandes ciudades en cualquier lugar del mundo, serán visitadas en su momento por la indignación de Dios debido a la apostasía que ocurrirá cuando levanten un falso día de reposo por ley, porque ahora no es ley, ahora las personas tienen la opción de elegir por sí mismos, pero vendrá el momento que habrá una ley y allí el mundo quedará polarizado finalmente. Así que serán perseguidos cuando llegue ese momento los cristianos que están en Estados Unidos, los que están en Europa, los que están en Latinoamérica, los que están en Oriente y en Medio Oriente, no importa el lugar. Así que no temas creyendo que es que en Estados Unidos habrá una persecución más cruel que en otro lugar. No, eso será de impacto global. Lo que en Estados Unidos ocurrirá será la señal que ha indicado la profecía, donde se ha de dictar esa ley dominical. Allí se dictará, pero será copiada en el mundo entero. Así que la medida que tomarán los creyentes en cualquier lugar del mundo es la que también tienen que tomar en los Estados Unidos. Cuando vean esa señal, cuando se dicte la ley, abandonar en forma definitiva las grandes ciudades y refugiarse en los lugares más apartados, donde Dios habrá de protegerlos y habrá de sustentarlos. Así lo dice claramente la profecía. Dios no abandonará a sus hijos. Dios puede preparar mesa aún en el desierto. Y la profecía nos dice, a través de la pluma inspirada, que incluso no debemos estar haciendo provisión ahora, como ir y sembrar y guardar para esos días, porque dice la inspiración que todo eso será arrebatado por los impíos, que cuando llegue ese momento será un tiempo de confiar completamente en la provisión divina, será un tiempo de vivir por la fe. Y por eso ahora debemos prepararnos espiritualmente, tener solidez espiritual y saber que nada hará Jehová el Señor sin que antes anuncie sus secretos a sus siervos los profetas. Así que estaremos en presencia de un derroche, de un poder sobrenatural que no hemos visto todavía. La fe de las personas será probada cuando vean que delante de sí se obra un milagro espectacular, que se levanta un muerto, que de repente alguien que tenía una condición terminal de una enfermedad innegable de repente se cura completamente, que un paralítico delante de sus ojos. No engaños como lo que muchas veces hemos estado acostumbrados a ver, donde incluso se pagaban personas para que simularan y todo lo demás. No, hay un poder y mucha gente, como se ha obrado con truco y con engaño, cree que todo es truco y engaño. No, hay un poder que obra desde abajo ahí, hay un espíritu que está ahí. Lo que sabemos por la Biblia es que no es el Espíritu Santo. Por eso dice Efesios 2:2, Efesios capítulo 2, versículo 2, dice claramente que hay un espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Y por eso primera de Juan 4 dice, probad los espíritus, porque por ahí hay muchos, pruébenlo a ver si son de Dios, pero aquellos que le dan rienda suelta a sus emociones, esos espíritus toman realmente control de ellos y van a obrar con mucho poder, porque el propósito del enemigo está claramente delineado. Nuestra fe, nuestra creencia no podrá estar basada en lo que ven nuestros sentidos. Cristo incluso nos dice, si le dicen que ahí está, no vayan, porque Satanás en su último engaño va a imitar la venida de Cristo. Claro, no podrá venir con poder y gloria desde el cielo, pero aparecerá en diferentes lugares como un ser deslumbrante, con la imagen que se describe de Cristo en Apocalipsis capítulo 1. Con esa descripción deslumbrante se aparecerá en varios puntos de la tierra, será televisado, será retransmitido y muchos dirán que Cristo ha venido. Lo escucharán pronunciando sus palabras, pronunciando también sus promesas, realizando milagros y sobre todo diciendo que Él cambió el día de reposo del sábado al domingo. Por eso aprovechará ese contexto de un mundo atemorizado,
de un mundo sorprendido ante los milagros que va a realizar para insertar ese engaño. Y ese engaño es el que finalmente hará que las personas queden polarizados. Los obedientes, los que guardan los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis 12:17 y 14:12, y los que finalmente tengan la marca de la bestia. Lo que está en juego no es quién tiene la razón en este momento. Lo que está en juego es tu salvación, mi amigo y hermano. Estudia la palabra, pide a Dios que el Espíritu Santo sea que te guíe, fuera de toda influencia humana. Estudia la palabra, compara texto con texto, solo lo que esté en la Biblia, y prueba toda enseñanza, toda doctrina con la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque dentro de poco tendremos un desafío grande. Ante nosotros habrá un derroche de poder que probará nuestra fe. Y Jesús dice, si les dicen que ahí está, no vayan. Cuando te digan que alguien está realizando un gran milagro, cuando te digan que allí está un gran espectáculo donde están curando, donde están haciendo obras de sanidad, no vayas, porque tú no sabes cómo puede reaccionar tu cuerpo, no sabes cómo puede reaccionar tu sistema nervioso, no sabes tu corazón si en ese momento puede de repente traicionarte. Y yo sé que tú no quisieras que la muerte te sorprenda en un lugar donde Cristo te dijo que no vayas. Así que definitivamente acepta lo que te dice la palabra solamente. Dice que hará descender fuego del cielo. Eso será algo espectacular. Y claro, recuerda que también fuego del cielo cayó en el Pentecostés. Así que está indicando con esto que el protestantismo apóstata en Norteamérica tendrá un falso Espíritu Santo. Ese fuego que cae del cielo y es parte de las características de ese sistema. Y engaña, finalmente dice en el versículo 16, y engaña a los moradores de la tierra. Nota que las medidas son globales, los dictámenes son globales. Está hablando por eso de un orden mundial donde estas dos bestias junto con el espiritismo dominarán al mundo por algún lapso de tiempo. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, ordenando, haciendo una ley para que los moradores de la tierra hagan una imagen de la bestia que tiene la herida mortal, pero que revivió. ¿Notan? De esta manera actuará Estados Unidos en cumplimiento de la profecía y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Yo quiero que tú notes una y otra vez cómo la Biblia se expresa. Y se le permitió. Está indicando que aunque Estados Unidos, unido al poder de la Iglesia Romana, unido al papado y con el espiritismo de base, hará todos estos cambios, hará todas estas persecuciones, lo que va a hacer y hasta donde ha de llegar es porque se le permitirá. Y se le permitió. Eso nos dice que Dios es que está al control. Y por eso sabemos que como hijos e hijas de Dios, aunque habrán leyes en nuestra contra, aunque nos perseguirán, el pueblo de Dios estará seguro en la mano de un Dios que es el que está al control. Se le permitió. Eso nos recuerda cuando Nabucodonosor tomó posesión de Jerusalén. Dice, y el Señor entregó en sus manos a Jerusalén. Es Dios el que está al control y ni una hoja cae al suelo sin su consentimiento. Así que mirando nosotros en la Biblia, el papel que desempeña Estados Unidos en la profecía, que surge como una nación con características cristianas, principio de libertad religiosa y libertad civil, separación de iglesia y Estado, pero que hablará al final como dragón, nos está diciendo que en esa metamorfosis que sufre, Estados Unidos se convertirá en un país de ser refugio, en ser un país perseguidor de los derechos humanos y sobre todo un poder perseguidor en el campo religioso, en el campo de la verdad bíblica, que se opondrá a los mandamientos de Dios, levantando y exaltando un mandamiento que tiene la credencial humana, la credencial y como la marca también del poder de la Iglesia de Roma. Sin embargo, ahí está la paciencia de los santos. Nota lo que dice en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 13, en el versículo 10, en el centro mismo de la descripción de la profecía, dice el versículo 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Y si alguno mata a espada, espada debe ser muerto. Pero aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es la única alusión en todo el capítulo 13 al pueblo que guarda los mandamientos. Y lo dice de manera resumida.
Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después toda la tierra se maravillará en pos de la bestia. Los moradores de la tierra todos la adorarán, menos el pueblo que tiene la fe de Jesús, el pueblo que tiene la paciencia, el pueblo que guarda los mandamientos del Todopoderoso. Que Dios pueda bendecirte grandemente, mi amigo y hermano, y pueda afirmar tus pies sobre la verdad eterna que está en la santa palabra de Dios. Que tus creencias, tus doctrinas, todas soporten la prueba de la palabra de Dios. Que no haya influencia humana en lo que tú crees, sino en lo que explica la Biblia. Y no aceptes algo tan importante como lo que tiene que ver con el día santo del Señor fuera de lo que dice la Biblia. Algo que el Señor le da tanto valor. Acepta solo lo que dice la palabra y mantente de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Que Dios te bendiga y será hasta mañana, cuando nos encontraremos nueva vez estudiando un tema importantísimo, que de alguna manera tiene un nexo con lo que hemos estudiado. Mañana estaremos estudiando sobre la adoración. Sobre la adoración. No te pierdas ese importantísimo tema, porque será la luz de la santa palabra de Dios al mediodía mañana. Hoy estaremos orando por las siguientes personas que queremos poner en las manos del Señor. Estaremos orando por Ruth y Gainés, también por Somalis García. Oraremos también por Estervina Batista, por Alexandra Vázquez, por Liorfi Esteba, por Sene Sánchez. Y Sene Sánchez está pidiendo la oración por sus 2 hijos. También Miguelina Solano está pidiendo la oración. Oraremos también por Yeudri Israel García, por Luis Miranda Yanac, por Leica Vega y familia, por Francisca Campos, por José Miguel Evangelista, también por Elsa Martínez y Nereida Vázquez. También vamos a estar orando por Yerlisa García, por Gladys Reyes y por Reimi Mieses. Cada una de estas personas será incluida en nuestra oración. También oraremos por los pedidos que sabemos que ustedes tienen en estos momentos. Oremos al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. En esta hora te damos gracias porque nos has permitido estudiar tu palabra y ver el levantamiento de esta nación poderosa de los Estados Unidos a la luz de la palabra y ver lo que la profecía indica que serán los cambios extraordinarios que ocurrirán en esa nación. Pero Señor, te pedimos que nos ayudes a estar de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos, de parte de la justicia, no importa lo que ocurra con este poder y otros que se combinarán. Sé tú, Señor, quien fortalezcas la fe de cada amigo y cada hermano que se ha conectado para este estudio importante. También te ruego, Señor, que permitas que sus inquietudes, sus preguntas que aún queden en su mente, puedan llegar hasta nosotros para responderlas con la palabra de Dios. Te pido por cada persona que esté en este listado de oración. Visítale, Señor, los que tienen situaciones de salud, los que tienen también situaciones agobiantes en el plano económico, los que tienen situaciones sin resolver en el plano emocional, en el plano de la familia, en el matrimonio, situaciones que deben ser, Señor, de alguna manera desatadas para que ellos puedan tener la paz que solo Cristo puede dar. Te pido que lo tomes en tus manos y que también reciba las peticiones que eleva cada amigo y cada hermano en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo y será hasta mañana.